Comuneles de los partidos de oposición llegaron hoy hasta La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Toá, y evaluar en conjunto medidas en materia de seguridad y contra la delincuencia. Esto con la idea de poder llegar a un acuerdo nacional de seguridad. Profundizamos en este tema con Francisco Chaguán, senador y presidente de Renovación Nacional. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estuvo la reunión? Primero, ¿cuál es su evaluación? Ustedes llegaron con algunos temas o exigencias o temas para ponerle sobre la mesa, entiendo la ministra, ¿salieron satisfechos? A ver, nosotros como Renovación Nacional le presentamos a la ministra del Interior 100 propuestas elaboradas por nuestra bancada de diputados y diputadas, 38 medidas de carácter político, administrativo y legislativo elaboradas por nuestra bancada de senadores y un listado de 26 proyectos de ley que prácticamente no tienen tramitación alguna o no han tenido urgencia por parte del Ejecutivo. Algunos de ellos llevan casi 1.200, 1.500 días sin urgencia. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Usurpación. Ya, usurpación de tierras. Usurpación de tierras, que es fundamental, es un proyecto además de nuestra autoría. Lo presentamos el año 2019, no ha tenido urgencias legislativas por parte del gobierno. Acá se trata fundamentalmente de aumentar el periodo de flagrancia para que una vez usurpado un predio existan facultades para pedir el desalojo del mismo. También está el proyecto de ley sobre sistemas integrados de inteligencia. Es fundamental para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico contar con sistemas invasivos que efectivamente posibiliten la investigación criminal. Y por otra parte también tenemos proyectos de ley que dicen relación con la Defensoría de las Víctimas, el proyecto de ley que dice relación con el Estatuto de las Policías para sancionar más drásticamente cuando hubiese atentado contra la policía de Carabineros o la PDI o personal de Gendarmería. Y también, yo diría, otros proyectos importantes de infraestructura crítica, también proyectos del que soy coautor. Por tanto, yo le pido al gobierno, y eso fue parte de la conversación, es que uno de los elementos básicos para enfrentar el tema de la seguridad pública es que el gobierno le ponga discusión inmediata o suma urgencia a esos proyectos. ¿Cómo nos respondió el gobierno? Nos respondió señalando que a lo menos 3 de esos proyectos van a tener urgencia: el del Sistema Integrado de Inteligencia, que espera ponerle urgencia de manera inmediata. También le va a poner urgencia al proyecto de ley de infraestructura crítica y nos dijo que espera que el senador Quintana con el senador José García, que son dos senadores de la región, se pusieran de acuerdo respecto del proyecto de ley sobre el delito de usurpación, debido a que hay posiciones encontradas entre una de las almas de la coalición oficialista y, por supuesto, la oposición, que exige que el delito de usurpación sea legislado prontamente. Ya, antes de entrar al tema yo entiendo que ustedes también exigieron que se modificara la ley antiterrorista, que es algo que el presidente dijo ayer en una entrevista que no estaba dentro de las prioridades. Pero quiero preguntarle y a ver si podemos ver la imagen del senador llegando a La Moneda hoy día con una guitarra en la mano y con una partitura, ¿cierto? Así es. Ya, y con las 100 medidas, ahí están las 100 medidas. ¿Tenemos la imagen o no? Yo entiendo que la tenemos, ahí está. El senador Chaguán llegando, ¿cierto?, a La Moneda hoy día a la reunión, 1 de la tarde, con la guitarra y con la partitura. ¿Qué quiso hacer aquí, senador? Lo que queremos transmitirle al gobierno es, tal como él planteó, que una cosa distinta es con guitarra, es entender ciertamente que el gobierno hasta ahora no ha dado el tono en materia de seguridad pública. Y no ha dado el tono fundamentalmente porque hay complejo por parte de una de las coaliciones oficialistas que tiene pudor en avanzar en los temas que impliquen seguridad pública. Y acá lo que nosotros estamos haciendo, mire, no es ninguna mofa, muy por el contrario, es decirles que estamos todos dispuestos a, en definitiva, a apoyar, porque acá está en juego, sin lugar a dudas, una de las sensaciones térmicas más complejas. Hoy día la gente está con miedo, está con temor, y por tanto el llamado que hacemos al gobierno es ponerle a disposición las 100 medidas. Mire, ¿cuántos partidos han puesto a disposición del gobierno? 100 medidas propuestas por la bancada de diputados, 38 medidas por parte de la bancada de senadores y además un listado concreto de los proyectos de ley que pudieran cambiar la aguja.
muy legítimo todas las propuestas y también las críticas, ¿cierto? Y la situación que usted describe de la situación país hoy día con respecto a la seguridad. Pero ¿es esta la manera? Y le pregunto porque de alguna manera hay quienes sostienen que esto es banalizar o frivolizar un tema que es sumamente delicado. Usted mismo dice, la gente hoy día está con miedo. La crisis de seguridad que tenemos es súper relevante y grave. ¿Es esta la forma de llamar la atención? ¿Me habría invitado hoy día al programa? Yo le quiero señalar lo siguiente. No, lo hemos invitado muchas veces y sin guitarra, senador. A este programa no me han invitado hace bastante tiempo y le quiero señalar lo siguiente. Esto es fundamental para los efectos de llamar la atención de la opinión pública respecto de un tema que es urgente y necesario. ¿Y usted no encuentra que es frivolizar la discusión, en absoluto, banalizarla? No es el objetivo, no era el objetivo, no era la voluntad. Muy por el contrario, acá lo que esperamos efectivamente es sensibilizar al gobierno. Sobre todo cuando el presidente reconoce que una cosa distinta es con guitarra. Y una cosa distinta es con guitarra porque efectivamente la propia ministra del Interior me decía, mire, entre disponer la compra de un dron para los efectos de la seguridad y que ese dron esté adquirido, tardan 11 meses. 11 meses. Entonces le quiero señalar lo siguiente. Acá tenemos un gobierno que en materia de violencia en la macrozona sur se demoró 8 meses. 8 meses en llegar a la Araucanía. No fue a la región del Biobío, donde el propio gobernador, que no es de nuestro sector, dice, me siento abandonado, y donde acá hay temor a llamar las cosas por su nombre. Al terrorismo como tal. Entonces quiero decirle lo siguiente. Solamente para terminar con este punto, para pasar y entrar al tema de la Araucanía y del terrorismo y de la ley antiterrorista. Solo para terminar con este punto, usted dice correctamente, el presidente dijo otra cosa es con guitarra, pero ya lo dijo. ¿Qué más claro que el propio presidente reconociendo que se dieron cuenta al día 3 de cuando llegaron a La Moneda, cuando tuvo ese fracaso, ¿cierto? La ex ministra Siche llegando a Temucuicui, y ahí se dan cuenta, dice el presidente en esta entrevista, que otra cosa es con guitarra. Por eso le pregunto, ¿era necesario seguir metiendo el dedo en la llaga? Lo importante es que usted visibilizó las 100 propuestas nuestras. Mire, nosotros le hemos hecho estas propuestas al gobierno hace 3 meses. ¿Alguien se acuerda de las 100 medidas? ¿Alguien se acuerda de las 38? Yo le quiero contar lo que nos pasó con la ministra del Interior anterior. Le tuvimos que entregar 3 veces la propuesta. 3 veces la propuesta. ¿Y qué pasó? ¿No les contestó? ¿No se las leyó? No, decía que mire, no está la propuesta, no está, me lo pueden mandar por WhatsApp, se la mandamos por WhatsApp. Entonces, quiero decir, es que acá esto es un tema de tal envergadura y de tal seriedad, que acá es importante que usted vea que acá hay un partido de oposición que no está en las acusaciones constitucionales, no está interpelando a la ministra, está presentando propuestas. Entonces yo le pido al gobierno acá un poco de seriedad en términos de poder enfrentar el tema del avance del narcotráfico y el crimen organizado en cada una de nuestras poblaciones con la seriedad. Y acá no es una buena señal, hay que preguntarle, senador, no es una buena señal, como usted dice, le exijo al gobierno que se tome en serio el tema, ¿cierto? Que nos reciba las propuestas. ¿Eso es lo que está haciendo la ministra del Interior o no? Al reunirse con ustedes hoy día en La Moneda, al hacer un llamado concreto, y entendemos que hay una propuesta concreta para un acuerdo nacional de seguridad, ¿qué más evidencia de que al menos esta ministra del Interior y el gobierno en este momento sí le está dando importancia al tema de seguridad? ¿O no es suficiente? No, yo quiero hacer un distingo. Primero, efectivamente, hoy día vemos una ministra y un subsecretario fundamentalmente, el subsecretario Monsalve, que entiende respecto de la urgencia y que sintoniza. Pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno tiene 2 almas, 2 coaliciones. Y hemos visto cómo una de las coaliciones de su gobierno, que es Apruebo Dignidad, a diferencia del socialismo democrático que entiende y empatiza y sintoniza, Apruebo Dignidad es una coalición que en su gran mayoría ha votado en contra de todos estos proyectos. Votó en general o parcialmente en contra del delito de la tipificación del control de armas, o del proyecto de ley en particular, votó en contra de algunas materias, por ejemplo, en materia del combate al narcotráfico. Entonces tenemos un gobierno que tiene un doble alma y un doble estándar en esta materia. Pero da la impresión que el alma en este tema que está predominando o llevando la batuta, siguiendo con la analogía, digamos,
es que es el socialismo democrático, es la ministra del Interior, que es PPD, la que está llevando adelante estas conversaciones. Por lo mismo yo hago el distingo, pero acá esto se tiene que traducir en urgencias legislativas. Y ese es el piso mínimo que ha puesto nuestra bancada de diputados y diputadas para sentarse a la mesa a conversar. Y por eso es tan importante que la ministra hoy día haya sostenido que por lo menos respecto de 2 de los 6 proyectos que para nosotros son importantes, haya sostenido que le va a poner urgencia para despacharlos entre noviembre y diciembre. ¿Eso es un avance? Sí, es un avance, pero para eso es necesario efectivamente salir a pedirle a las coaliciones de gobierno, a las 2 coaliciones de gobierno, que también acompañen al gobierno en este sentido, porque acá tenemos un problema. Tenemos a un sector de Apruebo Dignidad que consistentemente ha votado en contra de estos proyectos porque no cree en ellos. Y le quiero señalar adicionalmente, respecto al delito de usurpación, un proyecto de ley de mi autoría del año 2019, que se fusionó con otro proyecto de mi autoría y con otros que compartí la coautoría, entre ellos la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador José García, donde yo espero efectivamente que acá haya una voluntad de enfrentar el tema del narcoterrorismo que está en la macrozona sur, el narcotráfico y el crimen organizado. Y acá hay que denominar las cosas por su nombre. Perdón, ahí están mezclando, creo yo, no sé. Le pregunto 2 cosas, porque una es la ley de usurpación de tierra, pero también está por otro lado lo que el gobierno quiere hacer con la ley corta para combatir el crimen organizado. Ahí voy, ahí voy. Son 2 cosas distintas, porque acá respecto de la ley corta antiterrorista, hemos visto que el gobierno ha tenido una actitud ambigua. Acá se requieren más herramientas para combatir el terrorismo. Y esto, mire, que un grupo... ¿Y es la ley antiterrorista la adecuada? Porque todos dicen, el diagnóstico es que no ha funcionado hasta ahora para poder sancionar los hechos las veces que se ha invocado. Absolutamente. Hay que perfeccionarla. Hay que perfeccionarla y para eso es el proyecto de ley que está en discusión. Y yo le quiero señalar lo siguiente, que un grupo que insiste en la violencia, que además llama al sabotaje de la visita de un presidente de la República, tardía. La CAM, dice, se refiere. La CAM, sí. Efectivamente. Requiere ser declarado inconstitucional. Y ahí el desafío que le hago al presidente Boric es que haga la presentación al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional a la CAM y que califique al señor Yaitul como un terrorista, como lo es. Nosotros hemos presentado 6 querellas contra la CAM. Renovación Nacional le ha hecho la pega al gobierno. De hecho, tenemos... Yaitul está detenido. Sí, y el señor Yaitul además está imputado por 2 de nuestras causas que hemos presentado en contra de él. Entonces yo quiero hacer el llamado de atención. El llamado de atención implica efectivamente que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Mire, ya comenzaron con el tema de los eufemismos respecto del terrorismo. Sí, mire, si quemar capillas católicas, una pequeña capilla católica el día anterior a que el presidente llegara, atentados terroristas, quema de maquinaria, usurpación de tierras producidas durante la visita o los días anteriores o posteriores. Eso no es un acto de infundir terror y un acto de sabotaje a la presencia del presidente de la República en la zona. ¿Lo hablaron así un hoy día en la debilitamiento del reunión Estado con de la Derecho. ministra del Interior? Por supuesto. ¿Y qué le dijo la ministra del Interior? Yo creo que acá la ministra del Interior está empeñada en sacar adelante una agenda. Nosotros le vamos a dar la oportunidad porque creemos que acá lo importante es que los chilenos se sientan seguros y que las policías tengan las herramientas necesarias. Ya, pero sobre este tema, sobre el tema del terrorismo y como usted dice, llamarle las cosas por su nombre, porque el presidente habló, hay actos que tienen elementos o hay actos de terrorismo. ¿No es suficiente esa declaración? Pero ¿cómo va a ser suficiente? Estoy preguntándole a usted, sí, senador. pero ¿cómo va a ser suficiente si basta ver la situación de pánico, de temor que tienen hoy día las víctimas? Y cuando hablamos de las víctimas, no estamos hablando de las forestales, estamos hablando de los pequeños agricultores mapuches que están siendo afectados. Y yo le quiero señalar, yo me he reunido con los loncos en Victoria, me he reunido con los loncos en el Lautaro, y sé efectivamente, porque he recorrido la zona, el miedo y el pánico. Hay personas que el presidente se reunió con las víctimas también. Sí, claro, pero hay hijos de lonco amenazados de muerte. Hay hijos de lonco que han sido asesinados. Y por tanto yo espero que acá esta colaboración, empatía
y ponerse en los zapatos de las víctimas sea real y no solamente un acto de poesía o de discurso o discursivo. ¿Y en qué se debiera traducir eso? Y vuelvo a mi pregunta, cuando usted habla hoy día con la ministra del Interior, ¿le plantearon que para ustedes es importante modificar la ley antiterrorista? Porque el presidente fue súper claro en decir que no está en la agenda del gobierno. Se lo dijimos y le dijimos que esto era uno de los elementos que a nosotros nos parecía relevantes para poder avanzar en un acuerdo de seguridad. ¿Es una condición de ustedes si le vamos que se modifique esa ley para poder sentarse a la mesa con el acuerdo nacional? Yo le puedo hablar por Renovación Nacional. La bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional consideran que esta es una condición elemental y esencial. El tema de la ley antiterrorista fue mencionado también por los presidentes del resto de los partidos y por tanto yo diría que acá es relevante que el presidente pase del discurso a la acción. Un discurso tardío que se demoró 8 meses en una visita que esperamos que no sea cosmética, sino que se termine en acciones concretas para combatir la sensación de inseguridad que hoy día tienen los chilenos, que hizo relación con establecer normas más duras para enfrentar justamente a que el narcotráfico, el crimen organizado. Mire, le mencionamos temas como, por ejemplo, el proyecto de ley de vandalización del transporte público. Es un proyecto de mi autoría, está en comisión mixta desde hace casi un año, sin que finalmente se active la comisión mixta. Y vemos día tras día cómo se vandalizan los buses del Transantiago o de la red sí. en la región metropolitana o en regiones. Y acá parece que hay una completa impunidad respecto de estos hechos. Por eso yo pido efectivamente que acá, sin complejos, el gobierno entienda que el tema de la seguridad pública es una urgencia social. Y nosotros estamos básicamente esperando que el tono que tenga el presidente sea un tono que sintonice con los problemas sociales de los chilenos y en eso se está, por supuesto, el tema de la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Solo para terminar, senador, cuando usted dice que es una condición para, al menos Renovación Nacional, para poder ir, digamos, a un acuerdo nacional de seguridad, que se haga algo con la ley antiterrorista, que se modifique. Eso significa... Son 6 proyectos. Sí, yo lo sé, pero le quiero preguntar por la ley antiterrorista, que parece ser uno de las piedras de tope, porque el presidente fue sumamente tajante, a mi parecer, en decir que no era prioridad del gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno no accede y no hace nada con la ley antiterrorista? ¿Ustedes no firmarían o no estarían acudiendo, digamos, con su presencia y su firma para un acuerdo nacional de seguridad? A ver, yo espero que el presidente cambie de opinión, como ha cambiado de opinión en tantos temas. Como cambió de opinión respecto del programa de primera vuelta y de segunda vuelta, o como cuando dijo que no iba a aplicar el estado de excepción constitucional en la Araucanía o en la región del Biobío. Yo espero que el presidente tenga sentido de realidad y que la visita en la zona no sea una visita cosmética, sino que tenga consecuencias. Y por tanto yo aspiro y espero que el presidente efectivamente, cuando dice que otra cosa es con guitarra, entienda claramente que una modificación a la ley antiterrorista es urgente y necesaria. Ya, pero no me respondió si eso no pasa. Yo sé que su esperanza es que, como dice usted, que el presidente cambie de opinión, ¿cierto? Tengo convicción de que va a cambiar de opinión. Si no cambia de opinión, ¿Renovación Nacional no acude al acuerdo nacional? Tengo convicción de que va a cambiar de opinión. Y por supuesto nuestros votos siempre van a estar en el Congreso Nacional para los proyectos que involucren seguridad pública. Senador Francisco Chaguán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24.